Libro que se llama Filósofa Punk, una memoria. Bienvenida Esther Díaz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Brutal. gracias. Bueno, ¿qué es ser filósofa punk? Bueno, en realidad soy filósofa porque soy, bueno, primero licenciada en filosofía y luego doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, pero como yo fui una chica de barrio, y lo sigo siendo en cierto modo, no chica, pero de barrio, y no me dejaron estudiar cuando era chica, estudié de grande. Después de tener hijos, divorciarme, estar criándolos y haciendo a la vez el secundario y la universidad, que no me habían permitido mis padres ir al secundario. Qué raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no te dejaron? Y bueno, porque vos pensás que yo tengo 79 años. Chico, 70, y le pregunté antes, ¿decís tu edad? Sí, me dijo. 79 años, estás brutal. Claro, este año cumplo 80, así que estoy hablando de mitad del siglo pasado. Sí. Entonces, bueno, mis padres eran muy humildes, mi papá era diariero, mi mamá ama de casa, éramos 3 hijas mujeres. Y tenían toda la moralina de hijos de inmigrantes españoles. Entonces, no se sabe por qué, a mí me gustaba estudiar, porque de hecho mis padres son iletrados, mi mamá vive, tiene 102 años, no fueron al colegio, pero yo siempre tuve pasión por estudiar, por aprender, por aprender. Y entonces, bueno, cuando estaba ya terminando el primario y me dicen que no voy a ir al secundario, fue una cosa tristísima, fue terrible, porque mi idea era ya, porque en mi casa el tema era que, porque sos mujer, o sea, no podés estudiar porque sos mujer. Era otra época, chicos. Por suerte sos testigo de este cambio, ¿no? Claro, justamente. Yo cuando veo esta ola verde siento Claro. una sana envidia. Eso es lo Claro. que yo hubiera querido cuando era joven, ¿te das cuenta? Porque además te lo marcaban. A punto tal que cuando me di cuenta que el poder era de la mujer, que era del hombre, hubiera querido ser hombre. Empecé a vestirme como tipo, en épocas en que ni sabía que No. existía lo trans, ¿no? Usaba la bicicleta de hombre, que era todo una osadía en aquel tiempo, que la mujer pasara la pierna por el caño de la bicicleta, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, hacía las rebeldías que podía, digamos, locuras de adolescente. En aquel tiempo no se conocía la droga, por suerte, porque si no, es muy probable que hubiera caído en ello, porque yo quería salir de esa casa. Me metí a monja de clausura. O sea que, bueno, Hiciste de todo en tu vida. claro. Entonces ya cuando llego a la universidad, cuando tengo la suerte, cuando viene la democracia, comienzo mi doctorado, que lo había tenido que dejar porque, bueno, pues estaban los militares en la facultad, y entro en el CBC. O sea, el primer acto de la democracia fue crear el CBC. Y yo fui profesora del CBC y me tuve que enfrentar con miles de alumnos. Entonces, era muy diferente a cuando yo estudiaba, que éramos 4 o 5. Entonces digo, ¿cómo hago para enfrentar esto? Entonces empecé a estudiar los códigos de los alumnos. Durante los 60 fui hippie, ya en los 80 ya era antiguo ser hippie, ¿no? Un hippie viejo de cuarta. Bueno, entonces esta nueva contracultura que había comenzado en el 75 más o menos, que es el punk, me atrajo porque tenían una crítica contra la comercialización, por la libertad para vestirse, y no tanto por la música en aquel momento, ahora está un poco más estilizada, pero sí por querer romper con toda esa moralina que yo tanto la había sufrido hasta que me divorcié y hasta que empecé a ser libre. Me empecé a ser libre cuando mis hijos se independizaron realmente, porque no. Sí. Bueno, entonces me compraba la revista Pelo. Vos pensás que no había digitalidad todavía, así que me compraba la revista Pelo. Sí, estaba Rock and Pop, que lo escuchaba todos los días. Y cuando iba a Europa, por ejemplo, en Londres, me compraba remeras de los conjuntos que estuvieran de moda, y así entraba a dar mis teóricos de 300 alumnos. Yo entraba vestida de cuero, con mis pelos parados, con mis piercing. Entonces, claro, ya me aplaudían antes de subir al estrado. Entonces, yo les demostraba que había seguido sus códigos. Después les podía enseñar Kant tranquilamente, porque ellos serían los míos. Y me he enterado hace poco, porque Juan Carlos Kreime, que es un historiador del rock, escribió un libro que se llama Más allá del bien y del punk, y me convocó, hizo un capítulo que se llama Esther Díaz, nuestra pata en la uva, porque los punk consideran de que yo fui la primera en llevar su pensamiento crítico a la Universidad de Buenos Aires. Entonces, cuando salían de Cemento, se iban caminando las 11 cuadras que había hasta Paseo Colón y Cochabamba,
y escuchaban mis teóricos. Se iban todos vestidos de pan a escuchar mis teóricos. Entonces, digamos que hubo una simbiosis entre este grupo contracultural y mi persona. Bueno, hoy ya no tengo edad para disfrazarme de pan, pero alguna ondita siempre post-pan Sí, el tengo. pelo, tenés una onda. Bueno, la tipografía de tu libro. La tipografía, Sí, de tu tal libro cual. Sí, tiene sí. mucho de esa época, de los 80, de cemento, de Justo, pelo, y tiene todo un poquitito, ¿no? justo, tal La cual. cosa estética de la portada del libro de Esther tiene Sí. mucho de esa época y nombraste un montón de lugares maravillosos. ¿Y una memoria? ¿Por qué? Y Una bueno, memoria. una memoria, o sea, fue una buena elección de los editores, porque te imaginas, en una vida tan larga como la mía, y habiendo luchado contra el reloj como luché para lograr lo que por suerte he logrado, a pesar de lo tarde que empecé, ya tengo, este libro es el número 36, tengo 36 libros publicados, soy reconocida en Latinoamérica, bueno, y en la Argentina, por supuesto, así que tendría muchísimas memorias para contar, pero bueno, fue esta. En un momento después salió otra, y además, el año pasado se estrenó una película que yo soy protagonista, sobre mi vida, que la dirigió Martín Farina. O sea que el libro, en cierto modo, es llenar los resquicios que no se pueden contar en la película. Una película dura 70 minutos, ¿viste? Claro. Esa dura 73 minutos. Entonces, Mujer Nómade se llama. Entonces, yo cuando comencé a escribir este libro, que ya había terminado la filmación, todavía se estaba haciendo la postproducción de la película, pensé decir lo mismo que digo en la película, y ahí cobré conciencia de la diferencia de los géneros. O sea, el diálogo con el que empieza la película, que es muy fuerte, que fue un intento de suicidio muy bravo que tuve, dura 7 minutos en la película, pero es una página y media. Para escribir eso, para contar eso, precisé 25 páginas del libro. Entonces, hay muchos más detalles que una película te impacta por las imágenes, claro, como este medio, impacta por las imágenes. Pero el libro, que lleva unas cuantas horas más leerlo, obviamente te da una cantidad de detalles y de perspectivas y de puntos de vista que lo enriquece de otra manera. Son géneros diferentes y hoy día se complementan. La película o mi película hecha por Martín Farina y el libro escrito por mí. Claro. Y fuiste una mujer, sos una sobreviviente de la violencia de género. Así es, fui una mujer golpeada, mi marido me resultó alcohólico, y tengo que reconocer, y comprendo muchísimo los casos que hoy salen a relucir, de que me costó casi un año irme de esa casa. Y muchas mujeres solían reprocharme, dice, pero ¿cómo seguir viviendo con un golpeador? No es tan fácil. ¿A dónde te vas con tus hijos? Y no es tan fácil tampoco denunciar, por lo menos en mi época. Yo fui a denunciar. ¿De qué época estás hablando? Y estoy hablando de 1960 más o menos, 1960. Y la policía todavía me sobraba, ¿viste? Como diciendo, bueno, por algo será. Por algo será, o esta noche se arregla en la cama, no me toma la denuncia. Pero lo peor de todo es que el machismo atraviesa, no es una cuestión de ciertos varones solamente, no todos los hombres son machistas, sino que atraviesa también a las mujeres. Vos sabés que cuando fui a mi casa, totalmente destruida, pero destruida, sí, porque el tipo me agarró acá de los pelos y me hacía así contra los azulejos del baño, o sea que me quedé sin rostro. Mi mamá abrió la puerta de su casa cuando me vio así destruida, me dijo, te los venías buscando. Se dio vuelta y siguió haciendo las cosas que estaba haciendo. Uf, qué duro. Claro. Muy duro. Así que bueno, es lamentable, pero era como el mundo contra nosotros. Que obvio, no es que ganamos muchos derechos todavía, pero por lo menos se está sabiendo. No. Y hay cosas que van cambiando. Yo celebro, yo también, viste, soy testigo de otra época y hay cosas que antes estaban incorporadas. Esta cosa que vos decís, bueno, te lo buscaste, que te decían, una mujer te lo decían. Claro, por algo será, me parece que eso está cambiando y ser testigo de este cambio a mí me llena de alegría. No, yo siento que estoy viviendo en el futuro, querida, porque cuando yo era chica pensaba en el año 2000 y no creí que iba a llegar viva al año 2000. Y ya lo pasé 19 años. Así que yo no sabés lo que disfruto Internet. Todos estos jóvenes que nos rodean no pueden disfrutarlo como lo disfruto yo, porque yo tenía, ¿qué tenía? Nada cuando era chica para distraerme. No había televisión, no había celulares, no había nada. ¿Y cómo te incorporaste a estas nuevas tecnologías? Y bueno, ¿te nutrís? Continuamente, porque bueno, así como me ayorné para ir a dar clase a una clase tan numerosa y logré seducir a esos alumnos, continuamente
trato de estar, obviamente, no la manejo como la puede manejar un chico desde ya, Obvio. pero mis libros los escribo obviamente en la computadora. ¿Y seguís escuchando música, seguís conectada con las nuevas tendencias? Y me gusta muchísimo el baile, lo que pasa que, bueno, no solamente ahora estoy discriminada por mujer, sino también por vieja. Porque, eso es feo. Eso es feo. Me agreden por la calle, mamá, me agreden por la calle. Claro, porque como trato de mantenerme, si me ven de atrás, se preparan para decir algo. Pero la cara, por más que me haga listri, por más que me ponga botox, se nota que soy vieja. Entonces a los tipos les da bronca. Entonces me dicen, vieja. Sí. Entonces me quedo tan helada que no... Pero la próxima vez, ¿sabes lo que le voy a decir? Sí, vieja, pero te caliento. Pero porque total, si no me dijera nada, mira, no me hay nada. cosas que, esta cosa de la agresión, el otro día teníamos una chica que vino con el tema de la ley de talles, que la agreden por gorda, entonces, por cualquier cosa, te va a salir de acá, gorda. ¿Qué es eso? Y también el tema de la vejez, ¿por qué es una agresión? A todos nos va a pasar, mi amor, vos sos joven, se te va a pasar eso también, porque nos va a pasar a todos. Y todo lo contrario, y me parece que es muy de acá, de Argentina, esta cosa de agredir, cuando en realidad deberíamos hacerle culto al paso del tiempo. Y sí, pero lamentablemente, bueno, es la realidad con la que nos encontramos, por eso hay que seguir militando. Sé que no me va a alcanzar la vida para ver grandes cambios, pero no hay día de mi vida que yo no haga una especie de micromilitancia en función de las exclusiones y de las discriminaciones, porque, bueno, somos bastante más xenófagos de lo que nos creemos, ¿no es cierto? Claro. Para discriminar. No, y todavía hay que seguir cambiando, claro. Hasta donde nos alcance vamos a hacer no salió la ley del aborto, por ejemplo, todavía no salió la ley. No, bueno, pero en ese sentido hay que seguir instruyendo, hay que seguir, porque hay mucha gente que todavía que hay que convencer, pero se convence con paciencia quizás. Y totalmente, y también hay que soportar el rebrote, porque cada vez que hay un avance en el empoderamiento, el enemigo se pone peor. Vos fijate que, por ejemplo, en la última, una menos que hubo en Mendoza, un tipo la fue a buscar a la mujer a la marcha y la mató ahí directamente. Entonces, bueno, esas son cosas que lamentablemente pasan. Te voy a citar, no te preocupes que se entiende, una cita de Hegel. Hegel dice, toda gran máquina histórica que avanza, forzosamente aplasta alguna florecilla inocente en su camino. Entonces, bueno, esta ola verde, que es mundial, que no es solamente acá, por suerte, que está avanzando, y bueno, se cobra ciertas víctimas, porque lógicamente el enemigo, que es el machismo en este caso, se defiende como puede y bueno, algunas caemos lamentablemente, algunas tenemos que caer, pero eso nos tiene que alentar para tener más fuerza y más intensidad todavía para la lucha. Bueno, Esther, muchas gracias. Sos una sobreviviente de la vida. Así es. Vamos a despedirla con un aplauso, que me encantó. Esther, me encanta. Gracias por haber compartido tu libro, venir a presentarlo acá al programa con nosotros y que Dios te dé más vida. Mira, tu mamá 112 años va a hacer eso, sos longeva. Bueno, la filósofa pan viejísima va a ser. Vamos, así la presentamos a Mariana Merlo.